El contexto en el que se dio el ecofeminismo o cómo emergió es en un contexto en el que habían muchas luchas pacifistas que también se interponían con luchas antipatriarcales y luchas ecologistas a nivel transcontinental, especialmente a finales de los años 80. Básicamente fue un momento en el que estos movimientos se empezaron a dar cuenta de que hay muchas cosas que los interrelacionan. Y por ejemplo, específicamente hablando de la lucha antipatriarcal, es el momento en el que empieza a entrar la crítica del feminismo negro al feminismo radical. Porque el feminismo negro empieza a decir como que, lo siento, pero ustedes creyendo que el patriarcado es universal, sí, tienen razón, pero se están olvidando de los sujetos subalternos que somos nosotras o que representamos nosotras. Porque para nosotras no se puede entender la mujer como separada de nuestra etnicidad, o sea, nosotras nos ven como mujeres negras, nunca nos ven solo como mujeres, entonces se interponen estos dos tipos de opresiones, y es ahí de donde sale, por ejemplo, el concepto de la interseccionalidad. Y cada vez se da esta lucha pacifista, por un lado, va entendiendo que tiene que tener un concepto entre el norte y el sur global. La lucha antipatriarcal va empezando a abrirse a lo que es lo interseccional y también a seguir con este matiz de la lucha de clases como algo que también, digamos, que la direcciona bastante a la lucha antipatriarcal en ese tiempo. Y también la lucha ecologista, por otro lado, porque es a finales de los años 80 es cuando ya empieza a realmente ser imposible no empezar a hablar del concepto del desarrollo y el concepto del crecimiento económico, y fue el tiempo en el que ya empezó a hablar de límites al desarrollo, como que nuestros recursos, como lo llaman, digamos, los recursos naturales son finitos, se pueden terminar, y es más, si es que se termina, puede ocasionar crisis climática. Y es ahí cuando ya se empezó a hablar a un nivel político, a un nivel, digamos, que ya se constituyó la Organización de las Naciones Unidas, ya se empieza a tener este tipo de debates transnacionales, transcontinentales. Al final, el ecofeminismo, yo diría que no es más que un nuevo término para denominar lo que es la sabiduría y resistencia ancestral de las feminidades del sur global. O sea, esto no es nuevo, no es que inventamos la pólvora, solo que le pusimos un nombre. Este momento en el que estas luchas se entrelazan y empiezan a dialogar entre sí para decir como qué podemos hacer para hacer una lucha común, se hace una crítica contundente a los espacios anglohablantes desde el sur global y desde la realidad material y política de los contextos de resistencias territoriales y luchas anticoloniales. El ecofeminismo ahora es entendido como esta teoría que define los paralelos y conexiones entre la violencia patriarcal, la violencia capitalista, la violencia colonial y la violencia contra la naturaleza. Y se habla de que estamos viviendo en un sistema mundo capitalista patriarcal. Y digamos que el capitalismo patriarcal engloba estas relaciones de subordinación que existen entre lo que es lo femenino y lo masculino, entre lo que es el norte global, el sur global, entre lo que es lo salvaje por un lado y lo civilizado por otro, dicotomizador, que la dicotomía significa no la polarización, entre también lo que es entendido como lo masculino, como esto racional, como esto que es emancipado de la naturaleza, versus lo femenino, que es lo irracional, lo centrado en los cuidados y la reproducción de la vida, que es lo relegado a la domesticidad, a la marginalidad,